En la sección de Kitetse, la Torá nos habla sobre la mitzvah de que cuando la persona va circunstancialmente, digamos, Kikare Kanchi por lefaneja, la persona se presenta con un nido de pájaros, la famosa mitzvah que nosotros conocemos, de espantar a la madre y quedarse con los pichones y quedarse con los huevitos. Así nos dice la Torá, Kikare Kenchi por lefaneja, Shaleach te shalach, tenés que espantar, tenés que sacar a la madre y quedarte con los pichones, quedarte con los huevos. Dice la Torá, Lemani tablach be'arach tayamim, para que te vaya bien y prolongues los años de tu vida. Es una mitzvah justamente que alarga la vida. Y no solamente alarga la vida, Lemani tablach, para que te vaya bien y alargue los años, los días de tu vida. Hay que entender qué tiene que ver esto, que por intermedio que la persona va por el campo, ni siquiera hay que ir a buscarlo. La persona se encuentra en el campo, espanta a la madre y se queda con los pichones, se queda con los beitzim, con los huevos. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con alargar la vida de la persona? Explican los jajamim que hay otra mitzvah que alarga la vida y por intermedio de cumplir esta mitzvah nos va a ir bien. Ya la conocemos, la mitzvah que aparece en los 10 mandamientos, honrar a los padres. Kabet, abija, betimeja, lemani, rijuyameja. Honrar a papá y mamá para que se te alargue los días de tu vida y te vaya bien. También esta mitzvah. Entonces los jajamim preguntan, hay 2 mitzvot en la Torá que nos habla y nos garantiza sobre la perdurabilidad de la vida. La mitzvah esta que estamos analizando ahora y la mitzvah de honrar a los padres. La pregunta es, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué estas 2 mitzvot nos alargan la vida? Jajamim en el Talmud explican simple, esta mitzvah que estamos analizando ahora, el tema del nido, de espantar a la madre, es una mitzvah muy fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo tenés que ir a buscar. Como dijimos antes, la Torá lo dice, Kikare Kanchipor, cuando se te presenta la mitzvah circunstancialmente, ni siquiera lo tenés que ir a buscar, no te cuesta plata, no requiere de la persona ningún esfuerzo. Entonces justamente es una mitzvah, vamos a decir, de las más simples que hay. Por otro lado, la mitzvah de honrar a los padres es la mitzvah más complicada, más difícil de hacer. Hay que estar completamente a la expectativa y honrarlos constantemente. Entonces justamente esto es el extremo, un extremo y el otro. La Torá nos dice, si la persona cumple la mitzvah, te doy una mitzvah fácil y te doy una mitzvah, vamos a decir, complicada. Y en las dos, así como en una te alargo la vida, en la más simple también te alargo la vida para entender en este abanico de mitzvot, que en definitiva todas las mitzvot, desde las más simples a las más complicadas, nos alargan en la vida. Eso ahí explican los jajamim. Pero hay que entender, preguntan los jajamim, ¿por qué la Torá, el Talmud, trae estos 2 ejemplos? La misma Torá explicada por el Talmud trae estos 2 ejemplos, vamos a decir, el tema del nido y el tema de honrar a los padres. Vamos a decir por qué estas 2 mitzvot nos enseña, nos educa justamente, si vamos a cumplirlas, Hashem nos va a alargar la vida y nos va a ir bien. ¿Por qué justamente estas 2 mitzvot? Es conocida la historia talmúdica que explica sobre estas 2 mitzvot, que une estas 2 mitzvot. Es muy conocida la historia de aquel rabino que estaba estudiando, estaba leyendo y ve como un padre le dice al hijo, andá, subite al árbol, espantá a la madre y tráeme los pichones. Entonces el niño subió al árbol, se cayó y se desnucó y se murió. Entonces este rabino no lo entendía. Por un lado dice que si la persona va a cumplir esta mitzvah de espantar a la madre cuando veas el nido, te va a ir bien y tu vida se va a alargar. Y por otro lado, honrar a los padres, como hablamos antes, también tu vida se va a alargar. Y nosotros vemos que este rabino vio que esta persona cumplió estas 2 mitzvot, el chico cumplió estas 2 mitzvot, se subió al árbol, se cayó y se desnucó y se murió. Y nosotros sabemos lo que nos explica el Talmud, que este rabino renegó.
Entonces justamente, pero nos queda la pregunta a nosotros, ¿cómo puede ser? Vemos una persona que le dice al hijo, subí al árbol y cumple 2 mitzvot, justamente la cual la Torá nos dice y estamos analizando para que se te alarguen los días de tu vida y te vaya bien. Y en el momento de hacer la mitzvah, de efectuar la mitzvah, se desnuca y muere. Entonces el rabino justamente renegó, pero ¿cómo podemos explicar esto? Explican los jajamim, muy profundo, que en realidad acá hay que entender por qué la Torá eligió estas 2 mitzvot, como hablamos antes, la mitzvah de espantar a la madre del nido y la mitzvah de honrar a los padres. Acá vemos, en estas 2 mitzvot, vemos el foco, el énfasis en honrar las generaciones pasadas. ¿Por qué? Explican los jajamim. Hay muchas formas de explicar esta mitzvot, por qué hay que espantar a la madre. Pero el punto está que es una especie de misericordia, de clemencia. Hashem quiere implantar en nosotros el concepto de misericordia, de clemencia. Una madre sufre mucho al ver que se están llevando sus pichones. Entonces justamente nosotros cuando espantamos a la madre, es un acto en realidad de clemencia. Nosotros necesitamos esos pichones, nosotros necesitamos esos huevitos. Entonces espantamos a la madre para que la madre no vea el sufrimiento. Para una madre es un gran sufrimiento, es algo natural que Hashem implantó en toda la creación. Entonces justamente cuando hacemos ese análisis de ese acto de sacar a la madre, estamos siendo clemente para que no sufra la madre. El Zohar también trae una cosa impresionante, muy bonita, que toda esta mitzvah trae mucha brajá, mucha redención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros espantamos a la madre acongojada le pide a Hashem, el pájaro le pide a Hashem y dice, mirá cómo me sacaron los pichones, me están sacando los pichones. Y Hashem dice, vos te estás quejando que te sacaron los pichones. Mis pichones, el pueblo de Israel hace muchos y muchos años que no están en su nido, que no están en su hogar, que no están junto al Beit HaMikdash. Y eso trae mucha clemencia, eso despierta la misericordia divina. Entonces de vuelta, el pájaro se queja, la madre se queja y dice, mirá cómo me sacaron del nido a mis pichones. Y Hashem justamente se despierta la misericordia divina y Hashem dice, vos te estás quejando de tus pichones, y Hashem se despierta la misericordia y dice, yo también despierto justamente y me apiado de mis hijos que fueron mucho tiempo sacados de su nido, entre comillas, de Eretz Israel, de Yerushalayim, del Beit HaMikdash. Que vemos que esto es una mitzvah que trae misericordia. En esencia estamos explicando que estamos honrando a la generación, estamos siendo clemente con la madre que no puede ver el sufrimiento. Por el contrario, la madre está ahí justamente y no se escapa porque no quiere que le lleven los pichones. Nosotros tenemos que sacar justamente a la madre para quedarnos con los pichones. Entonces vemos que es respetar, honrar y valorar las generaciones anteriores. Y también es el concepto de honrar a los padres. Cuando una persona honra a los padres, está honrando en definitiva a la tradición, a toda esa cadena generacional que viene del pasado. Entonces estas 2 mitzvot tienen que ver con la esencia de la tradición, que va en la naturaleza humana. Entonces ahí está el tema. Entonces preguntamos antes, este rabino fue y vio en el maíz del Talmud, en la historia del Talmud, esta persona vio cómo un padre le dice al hijo, anda, tráeme los pichones, y va y se muere, se desnuca y se muere. ¿Y cómo puede ser si la Torá dice, se te van a alargar los días de tu vida? ¿Sabes por qué se te van a alargar la vida? ¿Cuántos son muchos años? Esa es la pregunta. ¿100 años, 200 años? ¿Cuántos son muchos años? ¿Sabes lo que son muchos años? En esta cadena generacional que estamos hablando ahora, nosotros cuando hacemos una mitzvah estamos honrando a las generaciones pasadas. Ese es el concepto. Así como Hashem implantó en la mitzvah del nido que hay que echar a la madre justamente para honrar a las generaciones pasadas, nosotros somos clementes con la madre justamente, y también se conecta con honrar a los padres, que nosotros estamos justamente honrando a las generaciones pasadas. Entonces cuando uno hace una mitzvah está honrando a todas las generaciones, a Abraham, a Adán, a Rishon, a todo. ¿Cuántos años tiene la persona? La persona puede tener, una persona que se comporta como un animal, tiene escasos años, 40, 50, 60, es un animal. Entonces de acá para adelante no ve el pasado, esa persona no tiene raíces. Pero la persona que tiene raíces bien fuertes, como un árbol, como dice la parashá de la semana anterior, como un árbol que tiene raíces y tiene frutos,
esa persona está viva porque está justamente con la tradición raigal. Entonces, eso es la perdurabilidad, esos son los años de vida y eso es justamente que te vaya bien. Ese es Olam Haba. ¿Qué significa Olam Haba? ¿Qué significa el verdadero mundo espiritual? Que te vaya bien en este mundo cuando uno está conectado con los patriarcas, cuando uno está conectado con los ancestros, cuando uno está conectado con su raíz, con sus llores, con sus antepasados. Entonces esta mitzvah justamente, estas dos mitzvot que estamos analizando y el Talmud las compara y dice la mitzvah de espantar a la madre, justamente teniendo clemencia, nos despierta la clemencia de honrar a la madre y evitar el sufrimiento, por eso la echamos. Y también la mitzvah de honrar a los padres, estamos justamente se nos están alargando la vida. ¿Por qué eso lo están alargando la vida? Porque con cada mitzvah se nos alarga la vida, porque somos una cadena, somos parte de esa cadena generacional. No son los años que estamos viviendo ahora, son los años que se acumulan de las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque honramos, respetamos y nos conectamos con las generaciones anteriores y estamos justamente haciendo que perdure eternamente nuestra vida. Es una vida eterna, es una vida espiritual. Por eso justamente no es casualidad que en estas dos mitzvot, tanto la del nido y tanto la de honrar a los padres, justamente la Torah dice, se te van a alargar los años de la vida. ¿Por qué? Porque estamos conectados con honrar a los padres, estamos conectados con honrar las generaciones anteriores y nuestra vida justamente se hace larga. ¿Por qué? Se hace buena. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo espirituales, no somos como ese animal que ve el momento nada más. Sos sus 50 años, sus 100 años y nada más. Eso son mucha larga vida, eso no es larga vida. Larga vida es cuando nos conectamos con la raíz y nos hacemos espirituales con el pasado, con el presente y con el futuro. Y eso significa la larga vida. Y eso es lo que nos quiere decir justamente, eso es lo que el rabino no entendió y por eso renegó. Él dijo, ¿cómo puede ser? La Torah te dice, se te va a alargar la vida y va y muere. Lo que no entendió el rabino, que no es la vida que estamos viendo ahora. Cuando uno honra a los padres, cuando uno cumple la mitzvah, esta mitzvah específicamente de ver la clemencia de una madre y la espantamos justamente para que no vea el sufrimiento, como explican los jajamim, entonces ahí estamos alargando la vida, nos estamos conectando con la espiritualidad, con la larga vida. Y por eso, y eso tiene que ver justamente con el principio de la Torah. La Torah dice al principio que te eche la miljamá, cuando salgas a la guerra y veas en la guerra justamente un botín de guerra y veas justamente una mujer en el botín de guerra, entonces nos dice la Torah que te la podés quedar bajo ciertos parámetros y bajo ciertos temas. Y acá dice la Torah que la mujer tiene que llorar 30 días a su padre. Estamos hablando de una mujer que no es yehudí. Estamos hablando de una mujer que justamente viene del enemigo. La persona agarró y tomó botín de guerra, pero la Torah dice, vamos a decir, pondera el tema de las generaciones anteriores. Por eso dice, tiene que llorar 30 días y después de 30 días ya lloró a sus antepasados, ya lloró a su familia. Justamente ahí se puede tomar. Y eso es lo que dice la Torá también esta semana, la mitzvah de Ben Sorer Umoré, una mitzvah rara, si una persona tiene un hijo díscolo, un hijo rebelde. Justo uno educa a su hijo, como hablamos antes, lo natural es querer a los hijos. Y acá dice que si una persona se comporta en forma que no es correcta, y como dice acá la Torá, explican los jajamim, y roba a los padres, y come carne y toma vino, dice que la mitzvah es llevar, el papá y la mamá tienen que llevarlos al bedín y que el bedín se encargue justamente de aleccionarlos. La pregunta es cómo puede ser. Explicamos nosotros que lo importante es, y va con la naturaleza humana, el honrar a los antepasados, justamente la mitzvah de que un padre quiera a su hijo. Pero la Torah nos quiere enseñar que hay algo más importante justamente del amor de un padre a su hijo, que es el amor a Hashem. Por eso cuando el hijo no se comporta correctamente, entonces ahí viene que el padre y madre tienen que llevar a su hijo al bedín, como dice la Torah, y aleccionarlo. Que vemos que lo dice la Torah, se te van a alargar los días de tu vida y te va a ir bien, se está refiriendo al Olam Haba, al mundo de la espiritualidad, que es verdad
que, como dijimos antes, la naturaleza humana, que los padres quieren a sus hijos, pero la misma Torá esta semana nos dice que la verdadera enseñanza es que el verdadero amor es el amor a Hashem.